Hechos capítulo 27, versículo 27. Es la historia del viaje de Pablo de Jerusalén. Realmente fue de Cesarea a Italia o a Roma, cuando él iba rumbo allá para poder compadecer ante el emperador y poder poder juzgar la causa o la situación del apóstol Pablo. Y hay algo allí, yo sé que todos hemos predicado este pasaje, yo también lo he predicado, pero en oración y pidiendo al Señor una palabra para esta convención. El día martes en la mañana, Dios me habló a mi corazón y quiero transmitirle con todo mi corazón. Versículo 27, si ya está listo. Hechos 27, 27, dice la Biblia, en el nombre de Jesús. Una noche, cuando al cabo de 2 semanas de viaje nos encontrábamos en el mar Adriático, llevados de un lado a otro por el viento. Quiero que grabe ese detalle. Estaban en el mar Adriático, llevados, otra versión dice, empujados por el viento. A eso de la medianoche los marineros se dieron cuenta de que estábamos llegando a tierra. Los marineros se dieron cuenta que estaban llegando a tierra. Midieron la profundidad del agua y era 37 metros. Un poco más adelante la volvieron a medir y era 27 metros. Grábese ese detalle. Luego dice el verso 29 que echaron 4 anclas por la parte de atrás del barco. Ahora, cuando en el verso 28 dice que midieron la profundidad, estoy leyendo una versión un poco diferente a la suya. La Reina Valera dice que usaron o arrojaron la sonda al mar. La sonda era el instrumento que utilizaban para medir la profundidad del agua. Amén. Y luego en el verso 29 dice que echaron las 4 anclas por la parte de atrás del barco mientras pedían a Dios que amaneciera. Pero los marineros pensaron en escapar del barco. Mire eso. Verso 30, los marineros pensaron escapar del barco, así de que comenzaron a bajar el bote salvavidas. Verso 31, Pablo se dio cuenta, avisó al capitán, a los soldados y le dijo, deben de quedarse en el barco. Verso 32, los soldados entonces cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Versículo 33 es el punto del mensaje para esta tarde. Dice, de madrugada, Pablo les recomendó a todos que comieran algo. Les dijo, ya hace 2 semanas que por esperar a ver qué pasa, ustedes no han comido nada. Les ruego que coman algo. Esto es necesario, dijo Pablo, si quieren sobrevivir. Y luego el verso 35, al decir esto, Pablo tomó en sus manos un pan y dio gracias a Dios delante de todos, lo partió y comenzó a comer. Luego todos se animaron y comieron también. Eran en el barco 276 personas en total. Quiero que grabe ese detalle. Fue Pablo el que le dijo, bueno, si ustedes quieren sobrevivir, o otra versión dice, si ustedes quieren salir de esta situación, en otras palabras, si ustedes quieren lograr atravesar esta situación que están pasando, si se quieren salvar, ustedes necesitan comer. Ustedes necesitan comer. Y nadie quería hacerlo. Pablo levantó el pan, dio gracias a Dios, lo partió, les dio de comer y sabemos el resto de la historia. Con la ayuda de Dios quiero predicarles a ustedes en los próximos minutos bajo este tema. Es tiempo de comer. Es tiempo de comer. Ayúdeme con una oración. Señor, gracias. Hemos escuchado tanta palabra en esta convención y me siento honrado y a la vez con una carga, Señor, que quiero transmitir hoy con todo mi corazón. Dios mío, ayúdame para que el oído de alguien allá a la distancia, Señor, en cualquier parte de este mundo pueda abrirse, Señor, y sean sensibles a oír tu voz. Ayúdame, Señor. Sé que tu unción está sobre mí y da claridad, Señor, que pueda disertar tu palabra con poder, autoridad y excelencia en el nombre de Jesús, y que tu palabra llegue y encuentre lugar en nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse allí donde están en su lugar. Amén. Y
este es el tema para hoy. Es tiempo de comer. Conoció una corneja, un palomar donde habitaban unos pichones muy bien alimentados, y queriendo disfrutar de esa buena comida, blanqueó sus plumas y se unió a ellos. Mientras la corneja estuvo en silencio, los pichones del palomar creyeron que ella era uno más como ellos. La admitieron sin rechazarla, pero olvidándose de la actuación, esta corneja en un día lanzó un gran sonido que salió por su pico, y entonces los pichones del palomar se dieron cuenta que esa voz no era la voz de las palomas, no era el sonido, y la echaron del nido. Y la historia dice que la corneja, viendo que se le escapaba la comida del palomar, volvió a buscar a sus compañeras, a su familia. Mas por haber perdido su color de plumas original, las otras cornejas tampoco la recibieron en su sociedad, de manera que por haber querido disfrutar de dos comidas a la misma vez, se quedó sin ninguna. Tuvo hambre, murió y vivió lejos de la sociedad, lejos de su familia. La pregunta en esta tarde es: ¿cómo será nuestro final? Tu final y mi final. Y para esto quiero introducirlos al mensaje y decirles que la travesía por el mar de este mundo no es fácil, y en ocasiones habrán tormentas que nos van a sorprender y nos van a llevar a navegar sin un rumbo fijo. Hay momentos en los que aparentemente se va a perder la esperanza, y el hombre puede entrar en un estado de depresión, de estrés, de angustia, de soledad. A veces el hombre se ve perdido en el mundo, y esto es posible porque la respuesta la encontramos en el libro de Hechos, que nos narra el evento. Un evento en la vida del apóstol Pablo, donde todo lo que ocurre en el capítulo 27 es complicado. La vida de él está en peligro y de todos los que le están acompañando. Estos versos de la palabra de Dios nos van a brindar esta tarde las herramientas, los puntos, las directrices para poder salir y poder cruzar en victoria y llegar a nuestro destino. Pablo estaba preso en Jerusalén, fue posteriormente llevado a Cesarea. Amén. Y luego de esto de que había sido acusado por los religiosos judíos, fue enviado a Italia a petición de él para enfrentar juicio ante el emperador por ser ciudadano romano. Finalmente se hicieron los preparativos y en esto se llevó a cabo, pues zarparon rumbo a Italia. Cuando salieron del puerto de Sidón, dice la Biblia que encontraron fuertes vientos de repente que hacían difícilmente al barco mantenerse en curso. Esos vientos luego se tornaron en vientos suaves y favorables, hasta que finalmente, cerca de la costa de Creta, el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado Euroclidón sopló sobre la isla y los empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento y se dieron por vencidos, y la Biblia nos dice que se dejaron llevar por la tormenta. Ahora se encuentran dentro del mar Adriático en su pleno auge. Es un mar. El mar Adriático es un mar que se encuentra entre las penínsulas de Italia y los Balcanes. Tiene aproximadamente 800 kilómetros en profundidad de largo y con una profundidad de 1324 metros. Lo que me llama la atención es que en ese mar Adriático hoy en día hay colillas, hay botellas de vidrio, hay latas, hay envases y sobre todo hay plástico. Los residuos de plástico que hay en el mar Adriático representan el 91% de las 70,000 muestras analizadas sobre un total de 18,000 kilómetros de costa. En otras palabras, hay mucho plástico, hay basura, hay botellas, hay vidrio, hay microplásticos que cada vez son más pequeños y complicados de eliminar. Y este es un problema que afecta a todo el Mediterráneo.
a tal punto que hoy en día las entidades de investigación han denominado al mar Adriático la sopa de plástico o el mar de plástico. El lecho marino de este mar está compuesto de lodo amarillento y de arena, con fragmentos de conchas, moluscos fósiles y corales. Esto para decirles que ese mar de plástico y de lodo y de descontrol total es tipo del mundo que nos ha tocado vivir. Hoy este mundo ha llegado a la contaminación más alta de su historia, en lo social, en lo moral, en lo mental, en lo espiritual y entre otros, con este ambiente. Y eso es lo que me gusta. El mundo está lleno de basura, está lleno de droga, está lleno, aleluya, de vidas descontroladas. Hoy en día el pecado se ha vuelto común, pero en medio de este ambiente, de este mundo de plástico y de lodo, hay una iglesia, amén, que está navegando a su destino. Hay una iglesia que no está contaminándose con el mundo, y yo alabo a Dios por eso, porque el mundo está podrido, el mundo está descompuesto. No hay donde poner una basura más espiritualmente hablando. Está llegando la ira, le está llegando el pecado al trono de Dios, como en los días de Noé y de Lot. Pero en medio de esto, en Colombia, en el norte y en el sur, en el oriente y en el occidente, y en cada parte de este mundo, hay una iglesia que navega por encima del pecado. Hay una iglesia que sigue de pie. Hay una iglesia que nadie la ha podido parar desde que arrancó, aleluya, este peregrinaje en el día de Pentecostés, y nadie la va a detener hasta el día en que llegue al puerto final. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora la historia que relata Hechos capítulo 27 nos habla de vientos que cada vez se hacían más fuertes. Para este momento ha concluido el otoño y están enfrentando el comienzo del invierno a mar abierto. Hay varios tipos de vientos en el mar Adriático. Pude encontrar que hay 7 vientos: el Bura, el Mistral, un viento llamado Tramontana, Levante, Ostro, Libesio. 7 tipos de viento, pero el más peligroso de ellos se llama el viento Bura. Ese viento sopla en ráfagas y por lo tanto puede ser muy grave, porque él ataca de manera inesperada. Y cuando dicen que cuando los marineros, cuando los hombres que van en esas embarcaciones se dan cuenta que apareció el viento Bura, ellos hacen todo lo posible para llegar al puerto más cercano. Amén. El Bura tiene una dinámica nocturna y diurna estable, pero sopla con mayor fuerza desde el atardecer hasta la mañana. Grábese eso. El viento Bura sopla con la mayor fuerza posible desde el atardecer hasta la mañana. Este viento Bura primero ataca la proa, luego el costado del barco y finalmente la parte de atrás, con vientos con ráfagas hasta de 250 kilómetros. Por eso conocen al Bura entre los 7 vientos como el viento más violento y peligroso, que se levanta exclusivamente en temporadas de invierno. El Bura es el más rabioso, es el más peligroso de toda la costa oriental del Adriático. Se desata de repente y agarra fuerza. Siempre sopla a ranchas y amplio abanico de direcciones. Amén. Mirando detenidamente la palabra de Dios y estudiando estos días, puedo concluir sin temor a equivocarme que el viento que está atacando en el capítulo 27 la embarcación de Pablo es ese viento llamado Bura, el viento del invierno. El viento que es violento y peligroso. Y Jesús nos dijo, aleluya, que teníamos que orar porque para que nuestra salida de este mundo no fuera en invierno. Yo sé que no es fácil decirlo. Ahorita se quieren escuchar mensajes de fe y de esperanza, y yo también los he predicado por las redes a la iglesia, pero yo sé que no nos es fácil asimilar. Pero son los vientos fuertes y la tempestad los que nos están empujando a nuestro destino. Es
estos vientos no son para destruir la iglesia. Estos vientos no son para hacer que la iglesia retroceda. Oh, lo que el diablo manda para mal, Dios lo convierte para bien. Y yo estoy para declarar que todo lo que hoy sucede en el mundo nos está lanzando un mensaje contundente, y es que ha comenzado el invierno. Ha comenzado a soplar el viento más fuerte que Satanás haya podido desatar contra la iglesia. Pero hay poder en el nombre del Señor Jesucristo, porque más poderoso es el que está con nosotros. Que se pare el diablo, que rujan los vientos, que haga lo que quiera. La iglesia sigue navegando, la iglesia sigue bautizando. Es más, se han bautizado más en tiempos de tormenta que en tiempos de paz y de tranquilidad. Y sigue soplando, que vamos a seguir creciendo, vamos a seguir viendo el avivamiento que ha sido profetizado por muchos años para esta tierra antes de su segunda venida. Era la 14ª noche, para llevarlos al texto, porque quiero correr para llegar al punto. Habían pasado 14 días de tormenta, y el número 14 en la Biblia es número de doble perfección. Y yo sé que esperamos muchas veces que Dios nos rescate en el día 7. Oh Señor, ya llegué, ya pasé la prueba, ya logré el número 7, pero a veces Dios nos va a hacer esperar otros 7 días. A veces Dios nos va a llevar al día 14, pero fue en la medianoche del día 14. Y yo no sé si usted recuerda que en la parábola de las 10 vírgenes, la Biblia dice que fue a la medianoche que se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Fue a la medianoche en el capítulo 27. Todos iban asustados. Pasó el día 10, 11, 12, 13. El viento atacando, el barco moviéndose, todo el mundo asustado. Pero en la medianoche del día 14, un marinero comenzó a decir: oh, presiento que estamos llegando a tierra firme. Algo cambió la historia, gloria a Dios. Algo se levantó en el corazón de los marineros. Dice la Biblia, presintieron que estaban próximos a llegar a tierra, y fue a medianoche. Y siento en mi espíritu, aleluya, siento en mi espíritu que estamos llegando a la medianoche. Siento en mi espíritu que nos estamos acercando a ese momento cumbre de la iglesia, cuando el corazón de unos cuantos marineros ha estado latiendo. Siento que estamos llegando a ese momento donde Dios está enviando mensajes al corazón diciéndoles: hey, van a llegar a tierra, están cerca de tierra. Eso pasó en el capítulo 27. Comenzaron a sospechar, comenzaron a decir: oiga, como que sentimos que esto ya está terminando. Y yo estoy aquí para decirles lo que está pasando, iglesia. Los vientos que están soplando, el invierno y la tormenta global que ha tocado al mundo con grandes y pequeños, no es una tormenta para destruirnos. Esta tormenta es para empujarnos al destino final. Estamos comenzando a sospechar que ya casi nos bajamos del barco, ya casi se termina la travesía, ya casi vamos a ver a Dios cara a cara como Él es. Yo levanto mi voz desde Bogotá, la capital de Colombia, para gritar con todas mis fuerzas: estamos más cerca de tierra, estamos cerca del final de la historia, estamos cerca de su advenimiento, estamos cerca de la final trompeta, estamos cerca del final de la gracia, estamos cerca del puerto celestial. Tiene que haber un marinero en casa, un pentecostal de esos locos, que levante la voz en medio de esta convención virtual y comience a gritar: proximidad de tierra, proximidad de tierra, proximidad de tierra. Los marineros presintieron que había tierra seca, y la Biblia dice en el verso 28 que arrojaron una cuerda con una pesa. La Reina Valera dice que es una sonda, y es la verdad. Era una sonda, y dice que arrojaron y encontraron que habían 37 metros de profundidad.
Ahí estaban ellos, dijeron: oh, presentimos que estamos llegando a tierra. Entonces tomaron la sonda, que no era otra cosa sino un instrumento para medir, y les daban medidas exactas para medir qué tan cerca estaban de tierra. Era un elemento, un instrumento que utilizaban para saber que ya podían tirar anclas, que ya estaban llegando al puerto. Y esa noche, en la 14ª noche, cuando comenzaron a presentir: llegamos, se nos está acabando esta tormenta, esta travesía está llegando al final. Dice la Biblia que arrojaron la sonda al mar y midieron, y habían 37 metros, y pasaron unos segundos, unos minutos, no sé cuánto tiempo. Volvieron a lanzar la sonda y encontraron que habían 27 metros de profundidad. ¿Y sabe qué estoy tratando de decir con todo esto? Que se hace necesario que cada uno tenga una cuerda de medir, que cada uno tenga una cuerda con una sonda, con una pesa. Amén. Que cada uno tenga su propia sonda espiritual, y que nos demos cuenta, no que otros nos digan, no que otros nos cuenten, que tú mismo arrojes la sonda al agua. Porque la sonda en aquellos tiempos daba medidas exactas. Era una cuerda con una piedra pesada en la punta, y nosotros tenemos la piedra más pesada, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien a estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca, mi hermano, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Yo le digo gracias a Dios que no se nos ha perdido ni la onda ni la sonda. Aleluya. No se nos ha perdido la palabra de Dios. Amén. Usted puede escuchar hoy en día muchas cosas. Hay palabreros, hay gente distorsionando la palabra, pero la palabra no miente. Esta sonda no falla. Esta sonda arroja medidas exactas y medidas verdaderas. Es más, se va a secar la hierba y la flor se va a caer, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Usted no le crea a nadie si no quiere. Si usted quiere, es decir, haga oído sordo a todo menos a la palabra de Dios. Es hora de usar la sonda. Yo estoy llamando a alguien a tirar la cuerda. Tire la cuerda y se va a dar cuenta que estamos cerca de tierra. Porque el día y la hora nadie la sabe, pero hay señales que el Señor dejó establecidas. La sonda tiene marcada en la cuerda. Hay nudos proféticos. Hay señales que están escritas en la palabra de Dios. Dios dejó medidas de su venida, y si las entendiéramos, vamos a saber que estamos más cerca de la Jerusalén celestial y de nuestro puerto sagrado. Y si no lo cree, las estadísticas nos dicen que en estos últimos 3 meses que llevamos, y casi 3 meses y algunos días del mes de julio, de abril, perdón, ya voy en julio del 2020, han habido 3,847 movimientos de tierra, 3,847 terremotos. Entre la escala de 7.0 y 7.9 han habido 3. Entre 6.0 y 6.9, 27. Entre 5.0 y 5.9, 601. Y entre 4.0 y 4.9 han habido 2,989 movimientos de tierra. Y si eso no le dice nada, entre el 5 y el 10 de abril han habido 100 movimientos de tierra. 16 tormentas están pronosticadas, incluidos 8 huracanes para este año 2020, donde según los expertos vienen con velocidades, con vientos de 178 kilómetros por hora. Y algunos de ellos van a entrar en categoría 3 y van a pasar a categoría 5. Y si no cree eso, también puede mirar que el voraz impacto de la sequía, combinado con persistentes conflictos bélicos, amén, hará que el 2020 sea el 2020 el año más difícil de hambre en la tierra, porque va a tocar 15 zonas del mundo.
África, Afganistán, Arabia, Irak, Haití y Bolivia. Y esto no son ideas mías. Esto fue publicado por el Programa Mundial de Alimentos con sus siglas PMA de las Naciones Unidas. Ellos dijeron: hay puntos críticos del hambre y se necesitan 10,000 millones de dólares para poder lanzar operaciones en 80 países que puedan hacer que la gente no muera de hambre. Y si usted cree que estoy inventando, mire la sonda. La sonda tiene nudos proféticos. La palabra de Dios no se ha equivocado en decirnos, aleluya, que Él pronto va a aparecer. Cuando oigas de guerras y rumores de guerras, cuando escuches que hay terremotos en diferentes lugares, cuando escuches que el hambre ha abundado y que la maldad está multiplicada, esas son señales que están lanzando la sonda, diciéndole a la iglesia: proximidad de tierra, proximidad de tierra. Yo quiero decirles que cada semana y cada día nos acercamos al puerto. Este barco no se ha detenido y nuestro pastor presidente nos está invitando a hacer la última milla con toda, a pasar, aleluya, la línea, a rebosar la historia. Lo que escuchamos del pastor Carlos: el que pasa, el que recoge, va a alcanzar al que siembra, porque ya el hombre estuvo en la cruz del medio, ya el hombre derrotó a Goliat y lo tumbó a principados y potestades. Y yo quiero que a través de este mensaje el corazón de unos cuantos marineros esta misma noche comiencen a tirar la cuerda con la pesa, comiencen a medir las profecías, comiencen a darse cuenta que estamos cerca de tierra, porque esa alegría cuando se dieron cuenta que eran 37 y luego 27, yo no está en la Biblia, pero allá en mi mente me imagino a los marineros diciendo: oh, gracias Dios mío, ya casi llegamos a tierra. ¿Qué tal si alguien allá en su casa comienza a gritar: ya casi llegamos a tierra, ya casi llegamos a tierra? No es tiempo de llorar, no es tiempo de bajar las velas del barco. No es hora de permitir que el miedo y el temor se apodere de los tripulantes de este barco llamado Iglesia del Nombre. No se asuste por el viento del invierno, porque el que construyó este barco no fue el que construyó el Titanic. El que construyó este barco dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Arrojaron la sonda, arrojaron y midieron y se dieron cuenta que estaban cerca. Pero otra cosa que hicieron fue que lanzaron las anclas al agua. Y habla de 4 anclas, porque la iglesia y las anclas, usted sabe que son instrumentos, son elementos que le dan estabilidad al barco. Son elementos que le dan estabilidad, amén, a todos los que van ahí. Le dicen: tranquilos, que el barco no le va a pasar nada. Y yo quiero decir que esta iglesia tiene 4 anclas. Tiene su nombre, tiene su espíritu, tiene su sangre y tiene su palabra. Es hora de ir preparando las anclas. Es hora de ir alistando las anclas, porque esas anclas nos van a dar estabilidad hasta que el barco termine la travesía. Este barco no se va a mover, el mundo se está moviendo, pero la Biblia dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Yo levanto mi voz: estamos cerca de tierra. Yo quiero lanzar este mensaje diciéndoles: lo que comenzamos ya casi lo terminamos. No hay la menor duda, estamos cerca de la tierra. Hebreos 6, 18 y 19, la Biblia nos dice que esta ancla se llama esperanza. Amén. Dice el escritor a los hebreos, a los que hemos acudido a él en busca de refugio, tenemos que estar confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma.
En otras palabras, que aparte de esas 4 anclas, ser el nombre, ser su espíritu, ser su sangre, ser su palabra, amén, las 4 también representan la esperanza. Porque esta iglesia no ha perdido la esperanza. Yo quiero gritarle a alguien allá en el polo sur: hay esperanza para el sur. Yo quiero gritarle a alguien en el polo norte: hay esperanza para el norte. Yo quiero gritarle a alguien que esté en el occidente o en el oriente: hay esperanza. La esperanza no la ha perdido la iglesia. El ancla todavía va a bordo, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora permanece en la fe y la esperanza. Mantengámonos firmes, dice Hebreos 10, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Tenemos esperanza. No se deprima. Usted no tiene que estar tomando pastillas para dormir. Usted no tiene que estar comiéndose las uñas. Usted no tiene que estar allá diciendo: Dios mío, ¿qué va a pasar? Usted no se preocupe. ¿Será que me toma? ¿Será que no me va? Este virus, ¿será que me va a agarrar o no me va a agarrar? Usted no se preocupe, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A donde quiero llevarlos, y voy corriendo, es que es increíble, y esto fue lo que el Señor me mostró. Mire esto: están en la noche 14 y el viento invernal está golpeándoles. Han lanzado la sonda y se han dado cuenta que están próximos a tocar tierra. Además de eso, ya tiraron las anclas y ya saben que el barco va a estar seguro. Pero en un momento, algunos están intentando abortar la misión. 14 días de tormenta, tantas horas navegando en el barco, y habían unos marineros, Dios mío, despistados. No sé ni cómo decirles, que estaban diciéndose el uno al otro: escapémonos en el bote salvavidas. Y es lo mismo que va a suceder en lo espiritual. Antes de anclar en el puerto celestial, mi hermano, la Biblia dice que una de las señales del fin, Jesús la colocó entre las siguientes líneas: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sabe qué me quiere decir eso? Que muchos van a desertar a pocos metros de su meta. Muchos van a claudicar y van a negar su nombre y van a volver atrás. Y cuando Pablo se dio cuenta que eso estaba por ocurrir, levantó la voz y comenzó a gritar: ustedes no deben abandonar el barco. Ustedes necesitamos, y le digo al capitán: cortemos las cuerdas antes de que estos marineros se vayan en el bote, porque se van a morir. Y yo estoy para decirle a unos cuantos marineros que han estado allá en su casa diciendo: ya no quiero seguir adelante, ya no quiero seguir en la iglesia. Yo le estoy diciendo: no es hora de huir de la sana doctrina. No es hora de ser cobardes. No es hora, aleluya, de echar atrás. Es hora de ser valientes y violentos. Si ya soportaste 14 días de fuertes vientos y de dura tormenta, ¿por qué no se arma de fuerza y soportemos los minutos que faltan en el reloj de Dios? ¿Por qué no aguantamos agarrados del mástil del barco el tiempo que falta en el reloj de la profecía? No es hora de escapar del bote. No es hora de abrir la puerta de atrás, mi hermano. No es hora de planear meterse en las cosas del mundo. Es hora de erguirnos, es hora de levantar la cabeza, porque nuestra redención está cerca. Amén. Yo estoy aquí para levantar la voz y decir: cortemos las cuerdas del bote. Cortemos esas cuerdas que han estado, aleluya, pensando. Algunos te están diciendo: no, yo ya no sigo en la iglesia, yo ya no sigo en la doctrina. En el nombre de Jesucristo y por la autoridad de Dios y de su Espíritu que está sobre mí, cambia de pensamiento. Toma la tijera del Espíritu, toma la espada de la palabra, toma la despabiladera espiritual y comienza a cortar esa
esas cuerdas y deja ir ese bote, deja que se pierda, porque no es hora de ir atrás, no es hora de renunciar al bote. El apóstol Pedro dijo: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? El evangelio y la salvación es una decisión voluntaria. Yo le aconsejo, no salte del barco. Y esto fue lo que el Señor me habló el día martes, estando en oración y en ayuno. Y es una carga que he tenido. Le dije a mi esposa: anoche no pude dormir, porque es como la voz del Señor hablando a mi espíritu. Hay gente que está intentando abortar el barco. Hay gente que, a pesar de todo lo que ve y saber que estamos cerca de tierra y saber que las medidas proféticas son exactas, están pensando no volver a la iglesia, se están enfriando en su casa. Pero estoy aquí para decirles: vamos a cortar el bote de escape en el nombre de Jesucristo. Y la segunda aplicación espiritual que quiero darles es que necesitamos bajar las cuerdas con urgencia y dejar caer el bote salvavidas al mar de este mundo para ayudar a otros. Me pregunto si la iglesia en estos días de tormentas, en lugar de haber dejado el bote abajo para ayudar a algunos, hicieron lo que pasó con Pablo, porque según la historia, ellos levantaron el bote salvavidas cuando cruzaban por una isla. Cuando empezó la tormenta, amarraron el bote salvavidas, lo levantaron, lo izaron. Y yo me estoy preguntando, hermanos, si esta iglesia que decimos tener la verdad y la tenemos, me pregunto si han estado indiferentes ante la necesidad de este mundo. Me pregunto si sentimos la misma compasión que sintió Jesús al ver las multitudes desamparadas como ovejas sin pastor. Me pregunto, aleluya, si estamos haciendo el mismo error que cometió Pablo y la embarcación donde él iba. Pero yo estoy diciéndoles: dejemos caer el bote salvavidas, porque en el mar, en el plástico, en el mar de los desechos de este mundo, hay gente pidiendo entrar al barco. Hay gente clamando: ayúdenme a subir. Antes de que todo sea un caos, como que escucho las voces de las almas desesperadas gritando desde las profundidades del mar y levantando su mirada a la iglesia y diciéndole: déjenme caer el bote salvavidas, bajen el bote, por favor, necesitamos subir. Yo me quiero reconciliar otra vez. Yo voy a regresar al barco. Yo voy a regresar a la cruz de Cristo, porque yo quiero vivir ese avivamiento de manantiales de vino dentro del barco. Yo quiero vivir dentro del evangelio. Y yo no sé si hay tripulantes y marineros de este barco que están tan ocupados con los vientos y con la tormenta que se han olvidado de bajar el bote salvavidas para que otros suban. Se nos está olvidando que hay otros también que están luchando en medio del mar, que hay gente también en pequeños barcos, barcos de idolatría, de religión barata, barcos de dinero que se están desbaratando poco a poco, barcos de filosofías humanas y de doctrinas de hombres. Iglesia del Señor Jesucristo, inclina tu oído, mira hacia abajo, dése cuenta que hay voces desesperadas. Ayúdenme, ayúdenme. A mediodía, antes de venirme a este lugar, hablé con una persona desesperada. Ha estado teniendo tormentos estos últimos días. El diablo ha estado atacando su casa, y saqué unos 30 minutos mientras tomaba algo de alimento y mientras trataba de hacer algo, pero luego comencé a oírle, a escucharle, a estar ahí, aleluya, con ella, y escuché su voz, escuché lo que decía. Era una angustia, amén. Ella quiere ser salva, ella quiere subir al bote, pero las fuerzas del mar de plástico, el mundo no quiere soltarla. Los espíritus, el viento invernal está atacando, quiere hundir su pequeño barco. Pero cuando comencé a hablarle del Señor, sentí al otro lado del teléfono que esa mujer comenzó a llorar.
Y comenzó a llorar. Y después de que terminé de orar, me dijo: pastor, me hacía falta esa oración. Me hacía falta que usted orara por mí. Gracias por esa oración. Tengo paz. Estoy esperando que esto pase porque voy a buscar una iglesia. No es de Bogotá y la vamos a conectar con una iglesia en la ciudad donde ella vive. ¿Sabe qué está significando? ¿Sabe qué me quiere decir eso? Que las almas quieren entrar al barco. Que tenemos que bajar el bote. Que tenemos que lanzar el bote para que suba su esposo que todavía no está en el barco, para que suban sus hijos que todavía no están en el barco, para que suba su familia que todavía no está en el barco. Abra los ojos, iglesia, porque de lejos se ve tierra, pero abra sus oídos, porque hay voces pidiendo un lugar en el barco del evangelio. Yo no sé si algunos marineros me van a ayudar a bajar el barco y vamos a oír en medio de esta pandemia mundial, COVID-19, esas almas que están gritando: ayúdenme, ayúdenme. Quiero subir al barco, quiero vivir para Dios, quiero ser salvo, ayúdenme. Y ese es el punto del mensaje para ir abriendo camino y terminar. El verso 23 dice que era de madrugada y Pablo les recomendó a todos que comieran algo. Les dijo: mire, ya llevamos 2 semanas a ver qué pasa y nada cambia. Ustedes llevan 2 semanas en ayunas y si quieren sobrevivir, vamos a tener que comer algo. Y si ustedes se quieren salvar, vamos a tener que comer algo. Les aconsejo que tomen alimento. Mire este escenario. Los vientos están empujando la embarcación a la playa. Algunos, pensando desertar, tienen medidas exactas de que están cerca de tierra. El bote salvavidas ha sido cortado. La Biblia muestra ese pequeño detalle y eso fue lo que me llamó la atención. Llevaban 14 días sin comer. Desde que comenzó la tormenta, 14 días sin alimentarse. ¿Qué cree que le pasa a una persona cuando lleva 14 días sin comer? Las defensas están abajo, los ánimos están abajo, las manos están abajo. Y lo irónico es que tienen alimento a bordo, tienen comida dentro del barco. Y mi pregunta esta tarde para Colombia y el mundo no es si te estás conectando a las redes sociales para participar de oraciones, matutinos y cultos virtuales que está haciendo tu pastor. Mi pregunta central es: ¿cuándo fue el último día que personalmente comiste? ¿Cuándo fue la última vez? Porque podemos estar en el mismo barco y comiendo otro tipo de comida. Porque los muchachos en Babilonia fueron elegidos un gran grupo. Mientras unos comían la comida del rey y el vino del rey, otros decidieron comer legumbres y agua. Yo te estoy preguntando, ¿por cuándo fue la última vez? Porque si no comes, no vas a tener las fuerzas suficientes para soportar y resistir lo que falta, lo que se ve venir. No vas a poder llegar a tierra firme. No vas a tener la fuerza para mantenerse en el barco hasta el último minuto. ¿Cuándo fue la última vez que comiste personalmente? Ese alimento privado, ese alimento de la noche y del amanecer. ¿Cuándo fue la última vez que comimos oración con lágrimas? ¿Cuándo fue la última vez que comimos ayuno verdadero y Espíritu Santo hasta que quedamos ebrios? Porque de seguro que algunos en estos tiempos de vientos fuertes y tormentas, le aseguro que muchos en casa están débiles, preguntándole dónde está Dios. Algunos han estado en casa
y han estado viendo noticias y no están mal, yo también las he visto. Están asombrados, están asustados, están perplejos. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú mismo tomaste alimento y lo llevaste a la boca de tu alma? ¿Cuándo fue la última vez que levantaste el pan y diste gracias a Dios? Amén. Y nadie quería comer. Era el día 14 y nadie quería comer, pero ahí fue donde Pablo se levantó. Y yo quiero ser esa voz para Colombia y el mundo, porque Pablo comenzó a gritar: si estamos cerca de tierra, yo les aconsejo que comamos. Si se quieren salvar, si quieren su bienestar, si quieren que su familia sea salva, hay que hacer un alto en el camino y vamos a volver a probar el pan celestial y beber del agua del Espíritu. Vamos a tener que volver a la palabra, pero no esas lecturas rápidas. Vamos a tener que volver a devorarla con desespero. Vamos a tener que volver a la oración y pasar horas. Vamos a tener que volver al Espíritu Santo y hablar en lenguas. Porque si tú no comes, vas a desertar del barco. Si tú no comes, vas a abandonar el barco. Pero yo quiero decirle: Señor, ayúdenos. Juan el Bautista comía miel y langostas. Amén. Los jóvenes de Babilonia comieron legumbres y agua. Elías también tuvo que comer. Amén. En su peor momento, cuando dijo: Señor, mejor quítame la vida, apareció un ángel y le tocó y le dijo: no, Elías, levántate y come, porque todavía te queda camino. Cuando Israel iba a cruzar el río, y el pastor presidente nos habló de eso, que era el último obstáculo entre el desierto y la tierra prometida. Dice la Biblia que Josué mandó un mensaje diciendo: preparen comida, porque vamos a entrar a la tierra prometida. Preparen comida. Y es lo mismo que estoy levantando la voz en este culto de convención virtual. Les aconsejo a los que están en el barco y a los que vamos a subir al barco, que coman. Es tiempo de comer. No dejes que tu fe se debilite. Come. No dejes que tu confianza se baje. No dejes que tus fuerzas se vayan al piso. Come. No dejes que tu santidad se vaya al mundo. Come. No es hora de que la visión se nuble. Hay que comer. Hay que levantar la pasión. Hay que hacer que el corazón de esta iglesia lata fuerte hasta el último día. Es tiempo de comer. Es tiempo de comer. Y ruego a Dios, en medio de este caos mundial, se apodere una desesperación, pastor presidente. Yo estoy llorando para que Colombia tenga un avivamiento por el pan. Ruego a Dios que se produzca dentro del alma ese deseo donde nada del mundo nos atraiga. Que usted vea la comida de Babilonia y tenga repugnancia. Diga: esto no es lo que yo quiero. ¿Por qué no hace lo que hizo Pablo antes de, en los próximos minutos, antes de salir de esta transmisión? ¿Por qué no levantas el pan? ¿Por qué no le das gracias a Dios en medio de la tormenta? ¿Por qué no lo partes y comienzas a comer? ¿Por qué no comienzas otra vez a sentir hambre? Hambre por la presencia de Dios. Porque el barco llegó hasta un cierto punto, pero luego cada uno tuvo que nadar los últimos metros personalmente. Pero ¿sabe qué pasó cuando Pablo comió pan? Hubo un avivamiento de pan en el barco. Todo el mundo comenzó a animarse. ¿Y qué tal, papá, si usted se anima en casa? Va a animar a su esposa. Ellos también van a madrugar a orar. Ellos también van a madrugar a ayunar.
¿Qué tal si alguien se anima? Porque todos los 276 pasajeros comieron y quedaron satisfechos y tuvieron fuerzas para lograr nadar esos últimos metros. Anoche lo escuchamos por boca del varón de Dios, el pastor Crossley. La salvación es personal. Llegar al cielo es algo personal. Y si no tienes fuerza, no vas a poder dar esos brazos, no vas a poder nadar esos últimos metros. Pero hay pan en el barco, hay alimento en el barco. Que comience un avivamiento, que alguien grite: Señor, tengo hambre de ti, hambre. Tengo hambre de ti, Señor. Y desespérame por ti. Y ramo cotorara mayandara bajaya tirarara bajaya. Volvamos a comer oración. Volvamos a comer palabra. Volvamos a comer ayuno. Volvamos al Espíritu Santo. Volvamos. Proximidad de tierra. Yo siento proximidad de tierra. Y le dije a mi esposa estos días: ya no me importa nada. Yo quiero hacer lo último que pueda para que alguien suba al barco. Yo quiero predicar con las fuerzas que me quedan y con la voz que me queda. Yo quiero gritar: suban, suban al barco, suban, porque ya casi llegamos. Suban. Alguien en casa se puede reconciliar ahora. Alguien en casa se puede ahora mismo, aleluya, arrepentir de sus pecados por el poder y la autoridad del Espíritu que está sobre mí. Cae de rodillas en tu habitación, cae de rodillas ahí donde estás y dile: Señor, dame una oportunidad. Vuelve a los pies del Señor, vuelve a la cruz de Cristo. Levántate, tú que hace días no hablas en lenguas, tú que hace días no recibes el Espíritu Santo, tú que hace días, aleluya, no sientes la gloria de Dios, tú que hace días no sientes esas corrientes del Espíritu, esos manantiales de vino que vienen bajando de la montaña. Habla en lenguas ahora. Amén. Yo he buscado el rostro de Dios para traer esta palabra, y aunque el diablo no ha querido, lo reprendemos y lo atamos. Se caen cadenas, se rompen cadenas. Recibe sanidad. Habla en lenguas ahora. Vuelve al Espíritu, vuelve a la corriente, vuelve a partir el pan, vuelve a levantarlo, vuelve a orar, vuelve a una búsqueda, vuelve. Tengo hambre de ti, de tu presencia, Hambre de tu fragancia. Yo le he estado pidiendo al Señor esa hambre de un niño de 7 años aquí en Bogotá, en el barrio Las Ferias. Ese niño que fue bautizado en el año 88, de 7 años me bautizó mi padre. Vuelve a despertar esa pasión, Señor. Ahora mismo, 2 minuticos más, sé que ya tenemos que salir del aire, pero yo siento en mi espíritu que alguien allá ahora mismo habla en lenguas. Ahora mismo cambia de pensamiento. No renuncies al barco, no te vayas al mundo. Afírmate en Dios, reconcíliate con tu esposa. Tú que has estado pensando dejar tu hogar y tu matrimonio, te hablo por la autoridad del Espíritu. No dejes tu familia, no dejes tu esposa. Tú que has estado viendo más películas en la casa y que has estado ahí conectándote de manera pasiva para que tu pastor mire que estás reportando sintonía, pero estás seco, estás frío, has estado más carnal que un pedazo de carne.
carne, de aleluya. Pero yo estoy para decirte, hay poder. Despierta esa pasión, despierta, viaja la unción, llega el poder a tu casa. Habla en lenguas, recibe las corrientes del Espíritu. Siento que hay avivamiento en las casas, pastor. Siento que hay avivamiento en las familias. Siento que hay avivamiento en el nombre de Jesucristo. Eso. Alguien está partiendo el pan, alguien está levantando. Levántese, Padre, habla en lenguas. Sus hijos se van a animar, su esposa se va a animar. Volvamos a la oración de las mañanas. Volvamos a buscar a Dios como Daniel, 3 veces al día. Volvamos a ayunar como Esther, 3 veces, 3 días a la semana. Hambre. Vamos. Hambre. Antes de cortar esta transmisión, hambre. Dios mío, yo traigo una carga. Hambre de ti. Yo traigo una carga tu esta tarde. Presencia. Dios mío, yo he soltado el mensaje que tú me has dado, Dios mío. De tu poder. Hambre que duele. Que debí. Permíteme permanecer en el barco hasta el último día, Señor. Permíteme terminar en un púlpito predicando. Permíteme terminar ayudando a subir a alguien al barco, Señor. De tu fragancia, Señor. de tu poder. Hambre que duele. Hambre. Que vuelva a Colombia esa hambre de los años 50 y 40 que nos hablan del libro del pastor Bill Trost, el pentecostal. Que vuelva esa hambre al valle, que vuelva esa hambre a Antioquia, que vuelva esa hambre a Cundinamarca, que vuelva esa hambre al Cauca, a Nariño, a cada ciudad de este país. Regresa el avivamiento del pan, regresa el avivamiento de la presencia de Dios. Come, recupera fuerzas, porque tenemos que llegar al puerto final. Por ti. No me quiero conformar. Cambia el pensamiento de ese marinero que había estado pensando entregar su liderazgo. Cambia el pensamiento de ese marinero pastor que había estado pensando renunciar al ministerio. Cambia el pensamiento de ese marinero joven que había estado pensando no volver a la iglesia. Señor, cambia ese pensamiento. Avivamiento dentro del barco. Es tiempo de comer, es tiempo de comer. Enséñame a amarte y a vivir. Que Dios bendiga mi país. Que Dios bendiga al mundo. Mi vida quiero adorar. Que esta iglesia pueda llegar a su soy. Todo lo que sigo te lo doy. Muchas gracias. Que mi vida sea para ti. Como un perfume, un peso de gloria en este lugar. Yo siento algo, una gloria ha caído sobre este santuario. Yo siento que hay milagros allá en casa. Toda sanidad que has estado esperando, toda enfermedad, todo espíritu de cáncer, todo tumor, toda situación que ha estado atacando tu mente, se está yendo ahora. Porque estás volviendo a levantar el pan, estás volviendo a partir el pan, estás volviendo a honrar a Dios dentro del barco. Que Dios bendiga tu casa y tu familia. Enséñame a amarte y a vivir conforme a